Ana María, ¿cómo es que ¿Parto llegaste a yo? la terapia? ¿Sí? Mira, yo me formé en la Universidad de Chile y quería entender, entré a estudiar psicología porque quería entender por qué algunas personas no calzamos en este mundo y cómo es esto que la gente se enloquece. Entonces, entré a estudiar psicología y estando en psicología me metí al mundo psiquiátrico, me metí al mundo de la psicopatología y terminé siendo ayudante de psicopatología. Por razones políticas, tuve que ir de Santiago y empecé a trabajar en Concepción con anorexia y me dediqué a investigar en anorexia durante muchos años, hasta que en el año, por ahí por la mitad de los 80, eh, tuve que hacer una presentación para la Sociedad Chilena de Psicología Clínica y por supuesto que iba a hablar de anorexia. Entonces fui a hablar con mis pacientes y me pasó algo muy extraño porque me di cuenta que se mejoraba una paciente y resulta que la hermana menor hacía un cuadro raro. Y después con el otro, el hermano mayor. Y después con el otro, la mamá hacía una depresión. Entonces dije, aquí hay una cosa rara. Y descubrí en esa época que existía el Instituto Chileno de Terapia Familiar y decidí que sería bueno que yo fuera a trabajar en eso. ¿Qué era eso? Bueno, ahí conocí a Humberto Maturana. Y ahí conocí, eh, yo diría, la terapia sistémica, que me hizo muchísimo sentido y me dio explicaciones a lo que estaba pasando conmigo. Y fue así como empecé a tratar de entender esto de que existía un error epistemológico en los investigadores, que era el postulado de la objetividad. Entonces, aprendí con Humberto que todo lo que hacemos, decimos, dejamos de hacer, creemos, tiene que ver con nuestra formación, con nuestras creencias y no con el sistema consultante. Y desde ese minuto para adelante la objetividad entre paréntesis fue para mí básica y de ahí para adelante traté de entender cómo era esto de que nos configuramos en el lenguaje. Después yo me doctoré en filosofía y tratando de entender cómo Heidegger hablaba de cómo los humanos nos constituimos en el lenguaje. Y así llegué a un derrotero que me orientó hacia el mundo de las narrativas, básicamente en mi caso sistémica. No sé si te contesté, Fran. Sí, muchas gracias. Siempre como que siento que cuentas la historia como de distintas miradas. Bueno, así son las historias nunca son únicas, tienen distintas miradas y por eso entonces nosotros encontramos formas alternativas de decir las cosas y ahí viene la deconstrucción y todo esto que forma parte del mundo narrativo. Sí, muchas gracias, Ana María. Marcela, ¿cómo llegaste tú a la terapia narrativa y dialógica? Mira, yo cuando trabajaba en aquellos años en La Pintana, pero siempre fue mi inquietud la pregunta de qué tanto de lo que nos ocurre a los seres humanos es biológico y qué tanto es eh, construido desde el ser, eh, desde la explicación que se da al ser o cuando decimos esto es mental, esto es biológico. Entonces me quise estudiar de las terapias mente-cuerpo y me fui a estudiar al Instituto Milton Erickson. Aprendí hipnosis y ese andar me di cuenta, además de resonar mucho con los recursos y con la forma flexible que tenía Erickson de adaptarse a las distintas realidades de los consultantes,
eh, que muchas de las narraciones que las personas van haciendo de sí mismos constituían finalmente quienes eran y que cambiaba también eh, varios aspectos de su biología. Eh, y después me metí en las terapias de Rossi, pero lo más interesante es que al andar me di cuenta que Erickson al final de sus días ya no hacía hipnosis, que encontraba que las personas en una conversación hilada y rigurosa, atenta y concentrada, llegaban a este mismo estado en que podían cambiar las significaciones de lo que vivían y, y podían también tener otra disposición corporal de manera distinta. Entonces ahí me empezó a apasionar el mundo de las narrativas. Por supuesto que esto del primer orden, el segundo orden, y Erickson, que nunca quiso estar catalogado ni de primer ni de segundo orden, ni hacer ninguna teoría, porque él decía que apenas teorizábamos, encajábamos a las personas y las dejábamos de ver, y era interesante entrar en el mundo singular de cada uno. Entonces, me interesó mucho ir a abrir al mundo de las narrativas, de la conversación, del diálogo, de esas distintas miradas. Y así me acerqué a Ana María, trabajamos en la línea narrativa, me acerqué también al mundo de Arlene Anderson, cuando vino a nuestro país, compartimos con ella en el Valle algunas instancias, tuvimos con Humberto también Maturana y, y aprendimos cómo en esas otras lugares del mundo se hacían cosas como eh, distintas, pero a la vez tenían un tinte muy particular y parecido a lo que nosotros hacíamos acá. Y por supuesto, relevar el trabajo de Varela, de cómo ha influido en nuestro quehacer, la importancia de que estamos constantemente siendo, ¿cierto?, de Humberto Maturana. Entonces, cuando fuimos además a Sao Paulo a presentar, nos llamó la atención cómo la importancia que tenía Varela y Maturana para muchos terapeutas y en nuestro mismo país conocer poco, aplicar poco lo que ellos enseñaban y con lo cual nos quedamos. Pero ese es el camino. Qué, qué largo recorrido tienen las dos para llegar acá. La Ana María más largo que el mío, Sí, obviamente. sí. Pero cómo entre las dos se han ido complementando desde esas vueltas que se han dado hasta llegar acá. Y ahí yo quería preguntarles como, ¿qué es lo que fueron recogiendo cada una o en las dos en su conjunto cuando formaron todo esto? ¿Qué es lo que recoge el Instituto Diálogos de la terapia narrativa y dialógica? Ana María. Mira, cuando tú hablas de terapia narrativa, yo entro en complicación porque es confuso. O sea, hablar de terapia narrativa es muy confuso, porque la comprensión narrativa hoy día está de moda. Entonces tenemos la narrativa de White y Epson, las narrativas por racionalista, la narrativa estratégica, el coaching narrativo. Bueno, podría seguir enumerando muchas cosas. Yo profeso, voy a decir así, profeso un modelo narrativo sistémico. Yo creo que los seres humanos nos constituimos en sistemas conversacionales que de donde nosotros emergemos, que son nuestro contexto. Por lo tanto, yo sigo la tradición más bien sistémico-narrativa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que White y Epson fueron quienes introdujeron en los años 90 el concepto de narrativa. Pero White y Epson eran trabajadores sociales
Entonces estaban preocupados de otras cosas, estaban preocupados de las denuncias de los discursos de poder, especialmente los abusos de poder hegemónico, una crítica a los diagnósticos sustentada en los movimientos antipsiquiátricos. Por lo tanto, hay una cosa bastante confusa de lo que se entiende por narrativa. O sea, a mí me llaman de muchas partes para que yo haga clase y cuando voy a conversar me doy cuenta que la gente cree que las narrativas son de una manera y no, hay muchas formas de trabajar en narrativa. Ahora, mientras trabajábamos juntas con Marcela, que hemos trabajado, como ella dice, más de 20 años, ella fue a hacer esa presentación que está contándonos en Sao Paulo. Y cuando llegó, conversamos de esta cosa que yo había inventado, de la construcción del problema, que yo digo que para entrar al mundo narrativo del otro, uno tiene que entender qué pasa ahora distinto que los trae a consultar. Entonces, estábamos en esa conversación. Yo le decía a Ana Marcela, siempre hay un porque ahora, una emoción y hay una explicación. Y la explicación es donde nos tenemos que meter. Y a raíz de eso, Ana Marcela me dice, ¿y no te parece que podríamos llamarlo suceso de quiebre? Y ahí empezamos juntas a trabajar con más detención en esto que hoy día llamamos la tríada inseparable, que es una forma de entrar al mundo del otro para entender cómo se constituye en el lenguaje, qué es lo que le duele, dónde le duele. Porque, como yo te decía hace un rato atrás, yo soy muy heideggeriana y desde el Heidegger, ¿no es cierto?, lo que nos hace humanos, a los seres humanos, es el lenguaje. Y el lenguaje, y como decía Maturana, nos vamos construyendo en redes conversacionales que le dan sentido a las cosas que nosotros vamos formando. Entonces, con la Marcela empezamos a trabajar mucho esto que llamamos la tríada inseparable y empezamos a ver que ahí había cierta, ¿cómo decir?, un acople que tenía que ver con los planteamientos sistémicos por una parte y por otra parte cómo se conversa en psicoterapia de lo que se conversa. Tuvimos grandes discusiones si lo llamábamos diálogo, si lo llamábamos conversación, tratando de acoplar esta forma distinta que yo diría que es lejana de los diagnósticos, que es más humana y que lo que trata es de entender cómo los seres humanos nos atrapamos en lo que nos atrapamos. ¿Cómo es que llega alguien a decir, pero qué te cuesta a ti cambiar un poquitito? Y el otro no quiere cambiar. Entonces, ¿cómo nos atrapamos en estas formas de narrarnos la vida? Y ahí tenemos esta forma tan especial del Instituto de Diálogos de la terapia narrativa y dialógica, que permite de alguna manera ver la especificidad de cada terapeuta, centrarnos en cómo cada terapeuta construye el mundo. Y en el fondo lo que nosotros hacemos es acompañarlo a que desoculten el mundo desde ellos, desde cada terapeuta, y al mismo tiempo que permitan que su paciente se les aparezca desde su forma de entender el mundo. No sé decirlo de otra manera. Sí. Y cómo las personas como se van explicando sus propios problemas, ¿no? Porque siempre nos atrapamos en nuestras propias explicaciones y por ahí se atrapa un poco el consultante, ¿no? Porque como tú decías recién, cuando a mí me preguntan, de repente contesto de una manera, de repente contesto de otra manera y de repente de una tercera manera. Porque las experiencias humanas no permiten un lente chico por donde mirar, están llenas de aristas. Entonces, es súper importante tomar conciencia, voy a decir, no me gusta mucho la palabra, pero tomar conciencia de que los seres humanos
necesitamos abrirnos a entender realmente nuestro mundo experiencial. No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a nominar las cosas, a ponerle nombre y a creer que con eso explicamos algo. Y no explicamos nada. Entonces yo creo que hemos transitado a tratar de entender de otra manera esto que ahora estoy llamando el mundo humano. No sé si te contesté. Sí, gracias Ana María. Marcela, ¿tú podrías complementar esto con lo... ¿Tenías algo Bueno, para yo te quiero compartir o decir no? que ¿O ahora no? siempre tenemos algo distinto, yo creo, tal como Ana María dice, todavía me acuerdo de ese congreso que íbamos con alumnos a presentar y todos, y tan importante que era para nosotros mostrar nuestro hacer en Chile. eh, y de pronto nos encontramos cuestionados en si éramos tan colaborativos o no éramos tan colaborativos, éramos efectivamente andersonianos o no éramos andersonianos, porque nosotros usábamos esto del suceso de quiebre, que para nosotros es súper relevante y yo lo seguí defendiendo después de todo ese tiempo, porque de verdad considero que el trabajar con la triada, y todavía lo veo cada vez que superviso alumnos, que andamos perdidos por un sinfín de problemáticas que tienen las personas en la vida y que nos cuentan dolores, entonces que tienen una vivencia de dolor en el trabajo y luego tienen una vivencia de dolor con el hijo y luego con la pareja, entonces ¿con qué me quedo? ¿Hacia dónde voy? Y ha sido tan ordenador eso para nosotros y que no significa que estemos en una constante conversación sin fin. La gente quiere también que las cosas, vivimos en un mundo eh, cortoplacista, que quiere las cosas inmediatas, entonces ya no sirven esas terapias largas de que hablemos un sinfín de temas sin poder darles resolución. Entonces, la triada para mí ha sido algo que ha ido anclando cada hacer psicoterapéutico con un norte claro y que me doy cuenta además que desde lo dialógico yo ahí con Ana María tenemos distintos gustos. Yo he seguido, ¿cómo se llama?, de cerca a todo el movimiento más eh, del norte de Europa, Finlandia, y me formé en formación de formadores de diálogos abiertos. Sin embargo, igual veo que es un tipo, una forma de trabajar en que seguir hablando y hablando de los problemas una y otra vez no necesariamente nos lleva a finalizar un proceso en el corto plazo. Entonces me quedo indudablemente con nuestra triada inseparable para poder trabajar los problemas humanos. No sé si respondí a tu pregunta, dije lo que quise, ¿no? Sí, tú tenías una imagen de la triada porque, como para que se pueda entender mejor, porque ustedes hablan de la triada, porque ustedes ustedes la inventaron, pues. Entonces, si nos pudieran mostrar como la triada para entender cómo, cómo se entiende la triada inseparable. La tríada inseparable, porque la tríada inseparable es este suceso de quiebre que hablaba Ana María hace un rato, que es algo que introspectivamente entra en la vida de la persona y lo lleva a consultar. No es aquello que la persona estoy deprimida hace 2 años. La diferencia es que hoy día a lo mejor los hijos se aburrieron y ya se quieren ir de la casa y quieren independizarse, y entonces no es la depresión, sino la salida de los hijos de la casa y con qué me quedo. Y cada vivencia que uno tiene va de la
en el decir de Maturana, disposición corporal a la acción, porque nos moviliza hacia cierto lugar. Y en el otro lado de la triada tenemos a las explicaciones, significaciones o creencias que ocurren en ese mismo instante, ¿no? Se van porque se aburrieron de mí, o ya no me quieren. Entonces, el saber que ya no me quieren me produce un dolor inmenso. Entonces, ese suceso de quiebre nos va a dar dominio de existencia. Voy a trabajar con el dominio de existencia de los hijos, ¿no? Familiar. Y no voy a trabajar pareja, y no voy a trabajar laboral, y no voy a trabajar otras cosas que también me puede haber contado, porque esto es de alguna forma lo que motiva la necesidad de cambiar. Ana María, no sé Dígame. si quieres decir algo más con respecto a la triada. Sí, yo creo que, bueno, lo explicaste, yo creo que más que creencia, siempre pasa algo. Yo creo que tuvimos la experiencia del coronavirus que nos cambió la vida de un día para otro, o siempre pasa algo en las vidas de nosotros, que la pregunta que guía la tríada vendría a ser, ¿qué pasó distinto? Cuando yo empecé a formar esto de la construcción del problema, yo trabajaba con Pepe Núñez, o sea, teníamos unos encuentros semanales, y él tenía un libro que se llama Tengo un problema, ¿qué hago? Y de ahí empezamos a ver con Pepe que las emociones emergen desde las explicaciones que uno tiene de cómo debe ser la vida y que de repente pasan cosas que no deberían ser como son. Entonces, a mí no me quedaba claro cómo era esto de que uno se atrapaba en una emoción porque no le gustaba cómo eran las cosas. Y un día conversando con Humberto me dice, bueno, me dice, ahí hay una intervención ortogonal. ¿Qué es eso? Le digo yo. Bueno, me dice, uno en la vida vive en forma, él hablaba de aconal, que es un concepto complejo en filosofía, pero él decía, uno vive la vida tranquilo en sus espacios de confort, pero de repente pasa algo que uno no esperaba que pasara. Entonces de repente la señora lo pilla con una infidelidad, la señora, el marido lo echan de la pega, y eso es algo distinto que está pasando en el fluir de la vida de la persona, que produce un quiebre. Y entonces ese quiebre lleva una emoción que no estaba esperada en el dominio de existencia, por ejemplo, pareja o hijo, y uno se da una explicación. Y esa explicación, claro, está centrada en alguna creencia, pero en el fondo se da una explicación. Por ejemplo, no debías de haber sido infiel, no debían de echarme de la pega, o qué sé yo qué. Y eso pasó a ser yo diría, un esquema que nos ha permitido meternos en el mundo del otro de una manera bastante interesante para mí. No sé si te contesté. Sí, por supuesto. Tomando eso también, en esta triada que ustedes hacen y cómo construyen el problema, el lenguaje juega como un papel fundamental, ¿cierto? Y ahí es donde se co-construye el problema. ¿Por qué ustedes hablan de que co-construyen, de que co-construyen el problema del consultante? A ver, yo creo que nosotros habitamos el lenguaje y nos vamos constituyendo en redes conversacionales. O sea, yo con mis nietos soy de una manera, con ustedes soy de otra, con mis alumnos de pregrado soy de otra, con mis alumnos de posgrado soy de otra. Yo creo que uno se va constituyendo en distintas redes. Ahora, esas redes son, desde mi punto de vista, redes conversacionales. En eso yo me centro en la ontología del conversar, que es un artículo del 88 de Humberto Maturana, que en el fondo la conversación es dar vuelta con un otro en el versar.
con significa con un otro y versar significa dar vuelta, estar con el otro. Entonces, Humberto decía, el conversar implica el mundo emocional. Entonces los seres humanos, decía Humberto, más que seres en el lenguaje, somos seres en la conversación. Y las emociones no son algo que está separado de cómo nosotros nos vamos constituyendo, sino que las emociones las aprendimos también. Nosotros sabemos cómo, cuando nos podemos llorar, cuando no podemos llorar, cuando podemos poner cara de angustia, sabemos cómo comportarnos en los distintos dominios de existencia. Entonces, cuando tú me preguntas por el lenguaje, yo diría el lenguaje y la conversación, pero sobre todo lo que a mí más me hace sentido es la conversación, entendiendo que está la emoción eh, como base. Ahora, nosotros creemos que porque hablamos el mismo idioma, entendemos lo mismo, pero por supuesto que no es así. Cada uno de nosotros emerge de sus propias redes conversacionales, de sus propios sistemas de significado, y cada uno de nosotros tiene una forma distinta de entender el mundo. Entonces, cuando tú me preguntas lo del lenguaje y de la co-construcción, nosotros no somos expertos en la vida de las personas son expertos en su vida. Nosotros somos expertos en hacer preguntas para que la persona emerja de otra manera, se cuente su historia de otra manera, entendiendo qué fue lo que lo atrapó o la atrapó aquí ahora, sintiendo que era algo que no esperaba que pasara. ¿Te contesté? Sí, por supuesto. Y ahí tomando eso también me gustaría saber, ¿alguna de las dos tiene así como algún caso o un extracto de algún caso que nos permita mirar cómo este enfoque se aplica en el quehacer terapéutico? Uf, imagínate, tenemos casos. O sea, yo no diría que tenemos casos, yo diría que tenemos historias de vida fascinantes de las distintas personas. Claro, Fíjate que te voy a contar algo que estaba escribiendo sobre eso hace un rato atrás. Eh, un, un paciente que me lo manda una psicóloga y me dice, ayúdame a ver, porque esta persona es trans y está transitando, entonces yo no sé mucho de esta cosa de la transición, de los problemas de género. Y yo sé que tú has estado un poco metida en eso, me dice ella a mí. Yo le digo, ¿qué? Y llega este señor, eh, para abreviarte el cuento, porque es un cuento largo, él, él nació como ella, hoy día es él, y le gusta que se le digan Alex, y él hace un tiempo viene en una situación bastante precaria económicamente, y entonces me relata que está muy complicado, él está en una relación de pareja y no sabe si se va a hacer la mastectomía, no se va a hacer la mastectomía, que la mastectomía costaba 3 millones de pesos, estaba complicado y entonces tenía que sacar plata y su pareja le iba a dar la mitad, pero él tenía que buscar la otra mitad. Yo no entendía mucho qué tenía que ver con esta cosa trans. Y entonces tratando de buscar el suceso de quiebre, insistí mucho y le digo, ay, pero ¿qué ha pasado distinto? No, no hay nada distinto, que yo tengo que hacerme la mastectomía, que es tan caro. Y yo insisto y me dice, bueno, es que resulta que Julio, que es su pareja, por supuesto que no se llama Julio, eh, resulta que le acaba de salir un traslado a Valdivia a fin de año y por lo tanto Julio me está insistiendo ahora que me tengo que hacer la mastectomía antes de irnos a Valdivia. Ah, le digo yo. O sea, lo que está pasando distinto es que tienes que tomar la decisión de irte a vivir a Valdivia o no. Se queda mirándome y me dice sí.
Eso es lo que me tiene complicado. ¿Por qué te cuento este caso? Porque la pasión, la terapeuta que me lo mandó, es una terapeuta que daba por obvio que el problema tenía que ver con su identidad de género. Y no, el problema tenía que ver con una cosa económica, urgente, que él no tenía de dónde sacar el 1,5 millones que le faltaba para completar los 3 y hacerse la mastectomía. No sé si te quedó claro el caso. Sí, me quedó claro. Y cómo insistir en el suceso de quiebre, porque claro, las personas siempre se quedan como en lo más global. Y sabes que los terapeutas, en lo que me ha tocado a mí ver, siempre le prestan mucha atención a los temas más como rimbombantes, como puede ser la transición de género o el abuso sexual o la violencia. Se quedan pegados en eso y a veces ese no es el tema, eso ya pasó o no tiene que ver con lo que está ocurriendo en el minuto y qué es lo que hoy día realmente los acongoja. Sí, totalmente. Y desde ahí mismo, mirando cómo cada terapeuta encuentra su manera de hacer terapia, ¿cómo creen ustedes que este enfoque ayuda a los terapeutas a descubrir sus propios recursos para irlos aplicando en su práctica clínica? Como decía Ana María, como que cada terapeuta viene con sus propias redes, su propia historia. ¿Cómo sería que este enfoque ayuda a los terapeutas a descubrir sus recursos para ir a aplicarlos en sus intervenciones? Mira, todos los que llegamos de alguna manera a este mundo, partimos en otros espacios antes de tener la profesión, probablemente teniendo buenas conversaciones o llegando a las personas a comprenderlas, teniendo algo que nos gustaba de sentarnos a conocer el mundo del otro y explorar el mundo del otro. Y, y- y muchas veces lo perdemos cuando nos empezamos a llenar de teorías y modos de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, volver a reconocer ese tono de voz que tienes, esa forma cálida, esa manera de mirar al otro, esa firmeza con que le aclaras los puntos, es solamente ayudar a los terapeutas a mirar sus recursos, cuáles son sus habilidades, su forma. No necesitamos que sean todos de la misma manera, ni que hay una forma exacta de hacer las cosas, hay miles de formas, y tal como decía Ana María, uno mismo es de otra manera después y dice las cosas de otra manera, entonces estamos siendo es simplemente reconocer lo que está, lo que emerge en el contacto con el otro. Entonces creo que en diálogos hacemos harta supervisión clínica y en esa supervisión eh, se van mostrando y van sintiéndose acompañados además en este proceso y mirando quiénes son, validándose y atreviéndose a hacer cosas distintas y a explorar. Mira, lo que yo diría es que las escuelas de psicología somos expertos en ver lo que la gente hace mal. O sea, cómo vivimos una cultura absolutamente central en la falla, en lo que no hacemos, en lo que no tenemos, en el rollo de más, en la incapacidad. Siempre estamos mirando lo que la gente no tiene. Por lo tanto, los estudiantes que salen de psicología salen sintiéndose unos ineptos. Yo siempre le digo a Tal los cual. estudiantes, sobre todo de pregrado, a ver, tú estudiaste esta carrera para ayudar al otro, no para imponerte.
Por lo tanto, veamos, así como dice la Marcela, ¿qué recursos tienes tú para ayudar al otro? ¿Cómo vamos a hacer para que tus recursos salgan? Entonces yo creo que lo más importante que hacemos en diálogo es trabajar la confianza, porque nadie puede ser un experto en el arte de conversar como yo creo que es la terapia. Yo creo que la terapia es el arte de la conversación y del encuentro. Nadie puede ser un buen artista si no tiene confianza. Entonces, lo importante es cómo ir adquiriendo confianza en, eh, en este difícil mundo que significa la psiquis del otro. Si la psicología es muy compleja, es una disciplina muy joven, es una disciplina que no tiene más de 130 años. Si nosotros pensamos que eh, la interpretación de los sueños de Freud fue en 1900 o 1890. Entonces, es una disciplina muy joven y yo creo que tenemos que empezar los terapeutas a tener confianza en que por algo estudiamos. Fíjate que una carrera de psicología son 5 años, 11.000, 12.000 horas de estudio y los cabros salen asustados, van a las prácticas temerosos. Entonces, me parece que una de las cosas que hacemos en diálogo es la confianza de que sepa que tiene recursos, los descubra, y si no, y si está asustado, tiene tiene un grupo, que es el grupo de colaborativo con el que trabaja, para apoyarlo. Eso te diría yo, Fran. Sí, y desde ahí me queda como el que venimos de pregrado muy centrados como en el problema, en la falla, y a mí me gusta mucho ese lema de la terapia narrativa, el que el problema es el problema, no la persona. Y sabes qué, Steve D. Chaser decía, hablar de problemas crea problemas, hablar de soluciones hace que la gente busque las soluciones. Entonces, yo creo que trabajar la esperanza, la solución, la gente toda tiene estrategias que puede encontrar para trabajar. Entonces, yo creo que eso es lo que hacemos un poco en diálogo, centrarnos más en encontrar la solución o la deconstrucción, porque los problemas no tienen soluciones, los problemas es una narrativa, pero encontrar formas alternativas de ver que no sean saturadas de problemas, sino que sean miradas alternativas, lo que White y Erson llamaban las excepciones, ¿no es cierto? Cierto, muy interesante de eso también y desde ahí preguntarte como qué habilidades podría tener un terapeuta que viene a formarse aquí desde este modelo, con esta mirada. Hay que descubrírselas, ¿no? Mm. Ah, claro, estamos descubriendo recursos. Claro, pues descubrir tus propios recursos que están absolutamente aplastados. Y la otra cosa que es compleja, en este mundo que estamos viviendo la, de la inteligencia múltiple, o que se centra después en todo lo que estamos en la era digital, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial. Yo diría que estamos muy atrapados en los perfiles, en las estadísticas. La ciencia nos dejó atrapados en buscar evidencias empíricas. Yo acabo de hacer una charla y les mostraba a los estudiantes de una universidad cómo resulta que pareciera que damos respuesta cuando decimos, en Chile hay 80% de depresión, en Chile hay tanto porcentaje de angustia, resulta que los intentos de suicidio. Yo les preguntaba, ¿y ustedes qué les dice eso? Entonces alguien me dijo, bueno, que estamos mal. Yo decía, a mí no me dicen nada. Los porcentajes no dicen nada. La señora está depresiva porque se fue el hijo. La señora está triste porque se le murió el marido.
Es lo mismo estar triste a los 50, a los 80, a los 30. Entonces estamos atrapados en la ciencia en la evidencia empírica y la evidencia empírica en los perfiles, en los estadísticos, en las curvas normales, en los porcentajes, como si eso fuera la vida humana. Y la vida humana pasa por las experiencias, que son únicas e irrepetibles. Eso pienso yo. Y creo que, bueno, de esto único y repetible, si hay algo que aprendemos o descubrimos o validamos de nuestro quehacer, es como la curiosidad, ¿no? El interesarnos por el mundo del otro, entrar en el mundo del otro, el tener también la flexibilidad para, para poder ir mirando nuestro y qué es del otro y no anteponernos a una postura sin poder comprender antes, ¿no? Entonces, yo aquí tenía algo con respecto al modelo del instituto, que un poco somos sistémicos relacionales, ¿cierto? Que ocurren en y desde el lenguaje, que el lenguaje es la morada del ser humano, que el lenguaje siendo un fenómeno relacional que se co-construye con otros, va configurando nuestro sistema de significados compartidos y construyendo nuestra realidad, la que incluye las emociones aceptadas en determinados espacios relacionales. Todo sistema terapéutico se distingue por el desarrollo de un significado co-creado, cómo nos reunimos en torno a un problema y entonces los consultantes serán aquellos que estén involucrados en el problema, no necesariamente familiares. El rol del terapeuta, por tanto, es el de un artista conversacional cuya pericia radica en hacer preguntas para gatillar cambios en la forma de significar del sistema consultante. Eso quería mostrar. Ahí qué importante, yo he aprendido de ustedes el hacer preguntas, cómo hacer preguntas, porque ustedes ya son expertas en hacer preguntas. A ver, piensa tú que yo llevo más de 55 años en esta cuestión, pero yo creo que en el diálogo logramos hacer de lo teórico bastante consistente, que está, yo diría, centrado en Maturana, Varela, Heidegger, Nietzsche, eh, Gadamer, Ortega y Gasset, todos los terapeutas de las líneas sistémicas. Entonces, es cierto, hay una parte que es muy experiencial, que es lo que la Marcela dice, las supervisiones, que más que supervisiones son asesorías y conversaciones sobre los casos, no es que estamos super mirando al otro, pero también hay una construcción teórica de mucho tiempo, de mucha conversación, de mucha discusión, de y discusión teórica, y eso hace que los alumnos se seguricen. O sea, no están haciendo conversar por conversar, están conversando de acuerdo a una cierta construcción teórica. Entonces, hay una construcción teórica bastante contundente a mis ojos. O sea, hablamos de ontología, hablamos de lenguaje, hablamos de los distintos modelos teóricos, de lo sistémico, hacemos las distinciones con las narrativas. Hay mucha construcción teórica que permite que el alumno vaya descubriendo su propio mundo de cómo entiende las cosas. Y finalmente, ¿qué le hace sentido? No tampoco existe la tiranía de lo narrativo y lo dialógico. Muchas veces cuando co-construimos un problema con otro, la técnica o el instrumento que nosotros utilizamos puede ser cualquiera de cualquier Línea- modelo terapéutico, no necesariamente
tenemos que usar solo ciertas cosas, podemos abrirnos a otro mundo. Lo que nosotros de alguna manera esperamos es tener primero una comprensión del problema eh, que sea común y que tengamos claro todos que en esta terapia vamos a tener un tema, un título que sea conocido por todos y que vamos a estar trabajando en eso. Las eh, formas o técnicas pueden ser diversas. Y antes de terminar, quería saber si alguien tenía alguna duda, algo que quisiera comentar de las personas que están conectadas, ¿no? Bueno, y para cerrar, preguntarles como a ustedes desde su experiencia, ¿qué le dirían a un terapeuta que está comenzando su carrera o ya lleva un tiempo y está pensando o considerando continuar estudios desde este enfoque, no desde su experiencia personal? ¿Qué le diría yo? Sí, Yo le diría, si no te brillan los ojitos con lo que te hemos contado, no entres. O sea, en el fondo, invitar a... Yo creo que la psicoterapia es una maravilla, o sea, pasarlo bien haciendo psicoterapia. Y para eso a uno le tienen que brillar los ojitos. O sea, me parece tan importante, yo siempre paso una lámina que encontré por ahí en internet de un niñito chiquitito con los ojitos brillantes. O sea, cómo de repente hemos ido cerrando, ¿no? Y todos los que estudiamos psicología queremos ayudar a otros. Entonces, que yo invito a la gente que tenga ganas, que le haga sentido, porque no porque a mí me haga sentido, al otro le va a hacer sentido. Si le hace sentido, que lea un poco, que vea si Maturana le resuena, yo le diría eso, pero entrar a estudiar algo que eh, lo disfrute. Es muy rico estar con el grupo de diálogo porque la gente disfruta, o sea, lo pasa bien. Y eso me parece que es muy importante en psicología, en psicoterapia. Es sumamente importante sentirse acompañado y sentir que tiene además este grupo humano que comparte ideas y con los cuales te vas a apoyar. Muchos grupos siguen funcionando después que salen del postítulo, ¿no? Por lo mismo, porque tienes una pertenencia común, un interés común. Pero concuerdo contigo que lo primero es lo que te apasiona, lo que te encanta hacer, lo cual vas a hacer con ganas y por lo tanto formarse en algo que a uno realmente le llene. sí, totalmente. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias, Marcela. Siempre es un placer escucharlas, su experiencia, sus maneras de ver, cómo llegaron a formar diálogos y el enfoque que tienen. Así que les agradezco este espacio. Ya pues, Fran, nos estaremos viendo por ahí. Un besito grande. Estén muy Gracias a bien. todos por Gracias acompañarnos a los hoy que nos día. acompañaron, sí. Gracias, chao. Chao.